Mi novio me confesó una semana antes de nuestra boda haber embarazado a mi hermana. 2 años después, me río al enterarme que el bebé no es de él y vuelve suplicándome. Hace 2 años, tuve que romper mi compromiso porque mi prometido me engañó con mi hermana. Eso ocurrió justo una semana antes de la boda, y hace solo 3 días, él tuvo la osadía de intentar regresar. Mi exprometido, Jason, nombre ficticio, y yo nos conocíamos desde que éramos niños. Fuimos a la misma escuela toda nuestra vida y comenzamos a salir cuando teníamos 14 años. Después de salir durante casi 12 años, decidimos comprometernos. Obviamente, para mí, era lo correcto. Él fue quien propuso el matrimonio, así que honestamente no tenía razones para sospechar que me estaba engañando, y mucho menos con mi hermana, ya que ella y yo también éramos muy cercanas. Mi hermana menor, Lily, también nombre ficticio, es 2 años más joven que yo, y éramos prácticamente mejores amigas mientras crecíamos. Incluso en mi boda, ella iba a ser mi dama de honor, pero eso nunca terminó ocurriendo. Un par de semanas después de que nos comprometimos, empecé a notar que el comportamiento de Jason se había vuelto muy extraño. Eran solo cosas pequeñas, como que parecía distraído muy a menudo cuando hablaba sobre la boda y principalmente trataba de evitar hablar de ello. Pasaba mucho tiempo en el trabajo, y sentía que no quería verme. No sé, simplemente era raro. Entonces, intenté hablar con él varias veces y le dije que, en caso de que estuviera teniendo dudas sobre la boda tan pronto, todavía podríamos posponerla y esperar un mejor momento. No teníamos que casarnos ese mismo año, pero él me dijo que quería casarse y me lo aseguraba constantemente. Durante casi 8 meses, me mantuvo engañada, pero supongo que encontró el valor justo una semana antes de nuestra boda. Tal vez fue eso, o el hecho de que mi hermana estaba embarazada, lo que los obligó finalmente a contarme sobre su aventura. De cualquier manera, realmente me destrozó cuando me lo dijo, y lo peor fue que ahora, con ella embarazada, él estaba planeando casarse con ella. Según lo que me contó Jason, siempre habían tenido un poco de coqueteo cada vez que se encontraban, pero había sido un desarrollo reciente. Nunca me lo dijo porque pensaba que era inofensivo, pero una noche, mientras estaba bebiendo con sus amigos, se encontró con Lily. Eso fue todo. Como ambos estaban borrachos, terminaron acostándose juntos y prometieron no volver a hacerlo, pero pasó varias veces después de eso, y para cuando nos comprometimos, estaban teniendo una aventura completa. Me dijo que pensaba que comprometerse conmigo los ayudaría a detenerlo, pero no terminó, y trató de hacer que sonara como si realmente no tuvieran control. Pero no lo creí. El día que Jason me dijo la verdad, que había estado teniendo una aventura con Lily durante el último año, le devolví el anillo de compromiso ese mismo día y le dije que se mudara de la casa. Supongo que se había preparado para eso, ya que ya tenía sus maletas empacadas y se fue sin decir una palabra. Después de eso, tampoco hablé con mi hermana porque realmente no tenía nada que decirle. Con solo una semana para la boda, sabía que iba a haber muchos gastos que se iban a desperdiciar, así que le dije a Jason que se encargara de ello porque no iba a gastar nada. Obviamente, estaba destrozada, así que ni siquiera salí de mi casa durante los siguientes días. Lily vino a visitarme un par de días después de que me enteré y tuvo que regresar sin siquiera verme, porque no quería tener nada que ver con ella. Ella había dejado una nota diciendo que lo sentía mucho en mi puerta antes de irse, pero no significaba nada para mí. Ninguno de los dos podía revertir lo que habían hecho, y la verdad era que ella iba a tener un bebé con el hombre que amaba. En circunstancias como esta, la mayoría de la gente esperaría que su familia estuviera a su lado, pero en lugar de eso, mis padres decidieron apoyar a Lily como si ella fuera la víctima aquí. No entiendo qué estaban pensando, pero el día en que se suponía que nos íbamos a casar, mis padres me llamaron por la mañana para preguntar cómo estaba. Habían estado haciendo eso todos los días durante una semana desde que me enteré sobre Jason y Lily. Mientras conversábamos de manera trivial, de repente me dijeron que Jason y Lily se iban a casar en una ceremonia privada y que ellos iban a estar presentes allí. Esto fue un shock para mí porque después de enterarse sobre el asunto, mis padres habían estado furiosos y me dijeron que nunca volverían a hablar con Lily. Pero ahora, de repente, me estaban diciendo que iban a estar presentes para bendecir la unión entre mi exprometido y mi hermana. Cuando no dije nada, empezaron a explicarme que habían estado muy molestos con Lily, pero ella les había suplicado que asistieran porque no quería casarse sin sus padres. Además, ella estaba embarazada de 6 semanas y en un estado emocional, así que mis padres sintieron que tenían que estar allí para ella y esperaban que yo entendiera. Les dije solo una cosa, que podían asistir a su boda si querían, pero que nunca volvería a hablar con ellos. Intentaron decirme que estaba siendo injusta, pero, sinceramente, en ese momento, no me importaba. Así que, al final, mis padres simplemente me dijeron que iban a asistir a la boda y yo podía estar enojada si quería. Incluso Lily era su hija y no podían evitarlo. Así que así fue. Desde entonces, han pasado 2 años, pero nunca he hablado ni con Lily ni con mis padres. Gradualmente, el resto de la familia también se enteró de todo porque, obviamente, esto no es algo que la gente pueda mantener en secreto. Por mucho tiempo. Una vez que se enteraron, hablaron conmigo, y les conté la verdad sobre todo. Así que en este momento, hay muy pocas personas en nuestra familia que mantienen relación con mis padres o con Lily. No sabía realmente qué habían estado haciendo, pero gracias a Jason, ahora lo sé. Hace 3 días, estaba a punto de salir para el trabajo por la mañana cuando Jason apareció, y eso fue bastante sorprendente para mí. No lo había visto en 2 años, y ni siquiera había escuchado sobre él desde que le dije a todos mis amigos que no quería saber qué estaba haciendo. Me quedé bastante sin palabras al verlo fuera de mi puerta, y él aprovechó la oportunidad para decirme que estaba allí para disculparse por todo lo que había pasado en el pasado y tratar de darle una segunda oportunidad a nuestra relación. Si soy honesta, estaba completamente congelada. Esta era la primera vez que lo veía después de nuestra terrible ruptura, ya que había hecho todo lo posible para evitar verlo.
Así que para él estar parado fuera de mi puerta después de 2 años era un poco surrealista para mí. Como no estaba diciendo nada, él continuó hablando y me dijo que su relación con Lily resultó ser una farsa y que lamentaba haberse juntado con ella. Me dijo que si ella no hubiera estado embarazada, ni siquiera se hubiera casado con ella, y ahora se estaban divorciando porque acababa de descubrir que el bebé ni siquiera era suyo. Aparentemente, él había encontrado mensajes en el teléfono de Lily recientemente. Como había sospechado que ella estaba teniendo una aventura con alguien más debido a su comportamiento extraño, revisó su teléfono a escondidas y se dio cuenta de que, durante los últimos años, ella había estado teniendo una relación con su jefe. Ella había estado casada con Jason poco más de 2 años, pero con su jefe, había tenido una relación intermitente durante casi 4 años. Cuando él la confrontó sobre esto, ella se derrumbó y dijo que realmente había intentado superar a su jefe y olvidarlo, pero como él había sido su primer novio, simplemente no podía dejarlo. Fue algo bastante desagradable porque, según mis cálculos, Lily había comenzado a trabajar en esa empresa cuando tenía 22 años, que es cuando su relación con su jefe comenzó. En ese momento, su jefe ya estaba en sus finales de los 30, y por lo que sabía, él era un hombre casado con un hijo de 2 años. De todos modos, Jason me dijo que cuando la confrontó sobre los mensajes que había visto, ella le dijo la verdad. Dijo que recientemente, en los últimos meses, ella y su jefe habían logrado arreglar las cosas, y él había decidido dejar a su esposa por ella. Luego, finalmente le dijo la verdad sobre su hijo también, y dado que hubo cierta coincidencia cuando quedó embarazada, logró hacerse una prueba de paternidad. Desafortunadamente, para Jason, su hijo no era realmente suyo. Así que ahora, no solo se estaba divorciando, sino que también iba a perder a su hijo, aunque había solicitado al menos la custodia parcial. El jefe de Lily es muy influyente y está muy bien conectado, así que es un misterio cómo quedará la situación. Jason estaba allí para contarme todo esto y tratar de arreglar las cosas conmigo, porque pensaba que todo esto era karma por haberme engañado. Así que ahora sentía que tenía que disculparse conmigo, y también quería preguntarme si quería reconciliarme con él y darle una segunda oportunidad a nuestra relación, porque habíamos estado juntos durante mucho tiempo y los últimos 2 años habían sido simplemente un gran error para él. Para entonces, ya había procesado ciertas cosas, y cuando me preguntó si quería volver con él, literalmente me reí en su cara. Fue una cosa cruel de hacer, pero estaba bien. Quería ser cruel. Parecía sorprendido después de que me reí, y le dije que lo que le estaba pasando en ese momento era exactamente lo que se merecía. Me había engañado con la persona que consideraba más cercana en el mundo, y ahora esa persona también lo había engañado a él. La vida había cerrado el círculo, y no podía estar más feliz al respecto. Luego, solo para agregar más sal a la herida, le dije que esperaba que no obtuviera nada del divorcio y que perdiera la custodia de su hijo, porque tal vez así se daría cuenta de lo horrible que me hizo sentir. Después de decir eso, le dije que se fuera de mi jardín delantero y cerré la puerta en su cara. Luego, volví a mi habitación y comencé a vestirme para el trabajo, pero terminé no yendo a trabajar en absoluto porque estaba demasiado alterada por lo que había pasado. Han pasado 3 días desde entonces, y había logrado olvidar esa conversación con Jason y sacarlo de mi mente. Pero esta mañana, los padres de Jason me llamaron. No tuve la oportunidad de hablar con ellos después de romper con Jason, pero no los había bloqueado ni nada. Era extraño que se pusieran en contacto conmigo después de 2 años, pero ellos habían sido amables conmigo antes de que todo terminara, así que decidí contestar la llamada, ya que sabía que no llamarían si no fuera algo urgente. Cuando contesté el teléfono, la madre de Jason me dijo que sabía que Jason había venido a verme hace 3 días, pero realmente necesitaba saber de qué habíamos hablado. Desde que volvió de esa reunión conmigo, se había encerrado en su habitación y se había negado a salir siquiera para comer. Solo pasaba el día llorando y solo salía después de que todos se habían ido a dormir para comer sin que nadie le hablara. Aparentemente, había estado rechazando hablar con cualquiera y seguía diciendo que se lo merecía todo. En resumen, estaba hecho un desastre patético, y sus padres estaban preocupados, así que decidieron llamarme, ya que yo era la última persona que él había visto antes de que esto sucediera. Me sentí un poco mal porque su madre era una mujer muy amable y parecía realmente preocupada por su hijo, pero no quería mentirle. Así que le dije exactamente lo que había dicho, y ella se quedó en silencio durante un par de minutos. Luego me dijo que solo 2 semanas antes, se había enterado de que Lily le había sido infiel, y eso ya había sido bastante duro por sí mismo. Pero además, también descubrió que el niño que él había estado criando no era su hijo. Eso realmente le afectó, y tenía mucho miedo de perder la custodia de su hijo, porque no estaba biológicamente relacionado con él. Además, el jefe de Lily era un hombre en una posición de poder, así que él había estado muy paranoico y ansioso. Había estado hablando de mí, sobre cómo todo esto era karma por cómo me había tratado, y de hecho, fue su madre quien sugirió que él debería hablar conmigo y tratar de arreglar las cosas. Aunque ella no le había dicho que regresara conmigo, porque creo que todos saben que no lo aceptaría de nuevo de todos modos. Después de explicarme la situación, me dijo que sabía que Jason había cometido errores y había sido un horrible compañero para mí, pero solo necesitaba que yo lo perdonara, o al menos le dijera que lo perdonaba, aunque no lo sintiera, solo para que él pudiera sentirse un poco mejor consigo mismo y encontrar la fuerza para luchar contra las adversidades. Y ahí fue cuando empezó a desmoronarse. Me sentía algo mal por ella, y realmente no quería que llorara, así que le dije que lo pensaría. Sin embargo, lo he pensado y no tengo la intención de decirle que lo perdono, incluso si es solo para decirlo. No quiero decirlo porque no lo siento. No lo perdono, y no creo que alguna vez lo haga. Simplemente no lo tengo en mí. Pero decirlo a su madre será bastante difícil para mí, y siento que esto podría ser una sobrereacción en este momento, pero es como me siento. Así que, sería la mala si le dijera a la madre de mi exprometido que no lo perdono y que no se lo diré a él tampoco. Actualización 1.
Muchas gracias por todos los comentarios y el apoyo. Han pasado 2 días desde que la madre de Jason se puso en contacto conmigo, y he decidido que la próxima vez que me pregunte si estoy dispuesta a hablar con él o no, simplemente le diré que no. Después de leer los comentarios y hablar con algunos amigos y familiares cercanos, me di cuenta de que no estoy obligada a ser amable con Jason. La única razón por la que me sentía culpable y cuestionaba mi decisión era porque soy una persona normal, y a menudo a la gente le resulta difícil establecer límites, incluso cuando son bien merecidos. Me siento mucho mejor con mi decisión ahora y estoy segura de que no soy la mala. Hablar con mis amigos sobre el tema fue una buena decisión por otra razón. Al hablar con ellos, descubrimos que la futura exesposa del jefe de Lily está relacionada con la novia de un amigo. Ella es una prima lejana, pero hay algún parentesco. Sabemos que ella y su esposo habían estado en un matrimonio abierto durante los últimos años, así que técnicamente, su jefe no estaba engañando. Lily había sido la única en cometer un error. La única razón por la que su jefe había permanecido con su esposa era para evitar toda la situación de la pensión alimenticia, y en realidad no estaba interesado en divorciarse en absoluto. Solo quería seguir viéndose con Lily en secreto y no quería nada serio. Aparentemente, Lily había amenazado con hacer pública la aventura, por lo que él se había visto obligado a solicitar el divorcio de su esposa. Si Lily hubiera hecho pública la aventura, su reputación habría recibido un golpe serio porque, después de todo, ella seguía siendo una empleada. Lily sigue trabajando en la misma empresa, y él sigue siendo su jefe. Aunque casi todos saben sobre su relación, la gente finge que no está pasando nada. Sin embargo, una vez que se finalicen sus respectivos divorcios, mantendrán todo en secreto durante un par de meses antes de finalmente revelar la verdad. La exesposa está bastante tranquila con todo esto e incluso ha estado chismeando sobre su vida, que es como la novia de mi amigo pudo enterarse. Aunque no está exactamente cercana a la mujer, el chisme se ha extendido ampliamente en la familia. Aparentemente, la exesposa no se opuso al divorcio, pero estaba exigiendo pensión alimenticia, indemnización y manutención infantil, lo cual es bien merecido. Así que, tiene sentido. Ojalá Lily hubiera tomado mejores decisiones y tal vez su vida no sería lo que es ahora, pero mientras ella sea feliz, supongo que está bien. Actualización 2. Ha pasado casi una semana desde que hablé con la madre de Jason por última vez. 2 días después de mi última actualización, me llamó para preguntarme si había tomado una decisión o no, y le dije que, sea cual sea el motivo, no iba a decirle a Jason que lo perdonaba porque realmente no lo hago. No creo que le deba decirlo solo porque él se ha sentido molesto por lo que está pasando en su vida. Yo también me sentí realmente destrozada cuando él me dejó después de engañarme con mi hermana, pero nadie estuvo allí para mí, y esa experiencia realmente me endureció. Ahora, no tengo la capacidad de sentir lástima por Jason, el tipo que me hizo daño de la peor manera posible y me dejó con problemas de confianza de por vida. En lugar de aceptar esto, su madre empezó a discutir conmigo y dijo que esa conversación conmigo había llevado a Jason a desmoronarse conmigo completamente, y que ahora era mi responsabilidad solucionarlo. Dijo que no podía simplemente desentenderme y pretender que no importaba porque Jason seguía en shock y se negaba a hablar con su familia debido a lo que le había dicho. Me pareció ridículo que me culpara por su colapso. Solo había sido honesta con él y le dije que merecía todo esto porque así era. Si realmente esperaba que lo perdonara después de una sola reunión, estaba muy equivocado, y eso no era mi culpa. Luego, su madre empezó a expresar cuán decepcionada estaba con mi comportamiento porque siempre me había tratado como a una hija, como la hija que nunca tuvo, y solo me estaba pidiendo este pequeño favor por el bien de su hijo, y ni siquiera estaba dispuesta a hacer eso por ella. Me enojó mucho eso porque sí, ella había sido muy amable conmigo cuando estaba con Jason, pero después de eso, ni siquiera habíamos hablado. Si realmente me hubiera considerado la hija que nunca tuvo, al menos me habría llamado una vez después de que su hijo me rompiera el corazón, pero nunca se molestó. Así que le dije que también estaba bastante decepcionada por eso, y como ella no tenía una respuesta para eso, me dijo que era responsabilidad de mi familia cuidarme y preocuparse por mí, no de ella. Ni siquiera tenía sentido porque ella había sido quien acababa de decir que siempre me había tratado como a una hija, y sabía que estaba hablando tonterías en ese momento porque no tenía nada lógico que decir. Así que simplemente le dije que había tomado mi decisión y que tenía que respetarla, y luego colgué. Después de eso, intentó contactarme durante un par de días hasta hoy. Volví a casa del trabajo alrededor de las 5:45 de la tarde, y alrededor de las 7, ella apareció en mi casa. Estaba preparando la cena y esperando una noche tranquila, así que realmente no tenía ganas de hablar con ella. Cuando vi que era ella la que estaba fuera de la puerta, le dije que se fuera, y ella dijo que no se iría sin hablar conmigo. Me molestó mucho porque le había dejado claro la última vez que hablamos que no tenía ninguna intención de volver a hablar con Jason. Podía entender que él estaba pasando por un momento difícil, pero como ya no estábamos juntos, ya no era mi problema. Le dije una vez más que si pensaba que molestarme repetidamente me haría cambiar de opinión, estaba equivocada. Todo lo que haría sería molestarme aún más y tal vez incluso hacer que llamara a la policía, lo cual realmente no quería hacer porque ella era una persona mayor, y la había respetado mucho en el pasado. Así que le dije que no me obligara a hacer algo que no le gustaría porque no quería verme en esa posición. En ese momento, empezó a llorar afuera de mi puerta y dijo que simplemente no sabía qué hacer porque parecía que Jason se había rendido con todo, y no podía ver a su hijo desmoronarse así. Como madre, le dolía verlo así, y sentía que yo era la única persona que podría solucionar esto. Por eso estaba tan desesperada por hablar conmigo. Me sentí realmente mal por ella, así que fue cuando abrí la puerta e intenté ser lo más amable posible.
La invité a entrar, le ofrecí un vaso de agua para ayudarla a calmarse porque estaba claramente en muy mal estado, y le expliqué amablemente que podía entender que era muy difícil para ella ver a su hijo sufrir tanto, pero honestamente, él también había tenido sus defectos, y realmente no era la persona que podría ayudar aquí. Después de lo que me había hecho, simplemente no tenía la capacidad de verlo de nuevo porque sabía que incluso verlo me enojaría. Intentó decirme que solo le diera una oportunidad, pero le dije que eso no sería posible para mí porque también tenía que cuidarme a mí misma. Lo que él me hizo hace 2 años simplemente era inaceptable y no era algo de lo que me hubiera recuperado. Desde entonces, ni siquiera había salido con nadie porque simplemente no pude, y él realmente me había afectado para siempre. Así que no iba a hacer un esfuerzo extra para tratar de ser amable con esa persona. Lo más que podía hacer por él era mantenerme fuera de su camino y nunca volver a hablar con él, y ella tenía que entender y respetar eso porque, aunque ella era su madre, sabía que él me había tratado terriblemente y era injusto que me pidiera que lo ayudara. Cuando le expliqué todo esto amablemente, pareció entender. Después de estar en silencio durante un par de minutos, dijo que sentía mucho molestarnos, pero simplemente no sabía qué hacer. Luego se fue, y desde entonces he estado sola. Me alegra haber podido resolver esto con ella sin tener que llamar a la policía o algo así porque realmente no me habría gustado. De todos modos, después de que se fue, terminé de preparar la cena y estaba a punto de sentarme con un poco de vino y ver una película cuando recibí un mensaje de texto de Jason. Era de un teléfono nuevo, ya que lo había bloqueado en todas partes. Casi 1 hora y media después de que su madre se fuera de mi casa, él me envió un mensaje para decirme que ella había llegado a casa y habían tenido una conversación. Dijo que estaba realmente agradecido por tratar a su madre con amabilidad, a pesar de que su familia solo me había causado problemas. Me dijo que, por lo que valiera, realmente lo sentía por lo que había pasado y podía entender perfectamente por qué había dicho que merecía todo esto, porque realmente lo hacía. Me dijo que este era el último mensaje que me enviaba porque, después de esto, iba a intentar ser un mejor hombre para que tal vez algún día fuera el tipo de persona que merecía estar conmigo. Eso me hizo llorar un poco porque, aunque no quiero tener nada que ver con él, en algún momento él fue mi mundo entero, y solo me duele que haya estropeado las cosas para nosotros así. Pero no había mucho que pudiéramos hacer en esta etapa, así que solo archivé ese mensaje porque sabía que leerlo una y otra vez solo me causaría más sufrimiento. Volví a mi cena. Espero que todo esté bien ahora. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización, y esta vez no es sobre mí, es sobre Lily. Afortunadamente, todo está yendo bien en mi vida en este momento. Jason y su familia cumplieron sus promesas y no me molestaron después de esa última reunión con su madre, y pude volver a mi vida normal y regular. Sin embargo, acabo de escuchar un chisme realmente jugoso de mi amigo, cuya novia está relacionada con la exesposa del jefe de Lily. Bueno, supongo que debería referirme a ella como su esposa ahora porque no creo que se vayan a divorciar. Aparentemente, hace unos días, el jefe de Lily decidió cancelar su divorcio y le dijo que no podían continuar con esta aventura porque había decidido arreglar su vida y volver con su esposa. Obviamente, ella estaba lista para armar un escándalo al respecto, publicando cosas y demás, pero él la sobornó. Tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad y dejar su trabajo, pero recibió una gran cantidad de dinero por ello, así que va a estar bien por un buen tiempo. Creo que ella aceptará compartir la custodia de su hijo con Jason, lo cual sería justo porque, independientemente de quién sea su verdadero padre biológico, Jason había estado criándolo durante tanto tiempo. Es una locura cómo se desarrollaron las cosas para ellos, pero, bueno, todavía se están divorciando, y ninguna cantidad de dinero va a compensar el hecho de que ella perdió a ambos hombres. Es una pena que ella fuera una persona terrible y aún así saliera con la suya, pero así es el mundo, supongo. Pero realmente no me importa. Estoy feliz con mi vida y mi trabajo, y sé que estoy llevando una vida honesta y no tratando de ser una destructora de hogares. De alguna manera, me alegra que Jason y yo no hayamos terminado casados y que Lily ya no sea parte de mi vida porque realmente fue lo mejor. Actualización 4. Hago esta actualización porque muchos me han estado preguntando por mis padres en todo esto. Hace años que no hablo con ellos, pero sí con algunos familiares a quienes les pedí que no me contaran nada. Sin embargo, ahora he estado averiguando porque era una pregunta que se repetía mucho, especialmente sobre qué pensaban de todo esto con respecto a mi hermana. Bueno, mis padres sabían y no sabían. Es decir, sabían que mi hermana estaba teniendo un divorcio con Jason, pero no sabían que el bebé era de su jefe. Según su versión, mi hermana y Jason estaban teniendo problemas, incluso le dijeron a Lily que intentara arreglar las cosas antes de tomar ese camino. Claro, no sabían que había una infidelidad de por medio y un fraude de paternidad. Lo peor de todo es que se enteraron cuando la persona que preguntó por mí les contó. Esta persona tampoco sabía de esto, porque cuando le pregunté qué sabía de mis padres con respecto a la infidelidad de mi hermana, se quedó completamente sorprendida. Y, según lo que sé, mis padres también. Eso es todo. Y no, mis padres no tenían una debilidad por mi hermana, al menos nunca nos trataron de manera diferente. Si tuviera que adivinar, diría que querían tener un nieto, y por eso apoyaron a mi hermana. Actualización 5. No ha pasado ni una semana desde la última vez que actualicé para contarles sobre mis padres, y ya tengo que realizar otra actualización por lo que ha sucedido con ellos y Lily. Como dije, no conocían los detalles sobre Lily, pero ahora que lo saben han tenido una charla con ella y todo ha terminado bastante mal entre ellos. Mis padres deben haber encontrado su corazón, porque ahora sí les ha parecido bastante malo lo que hizo Lily, pero no lo que hizo conmigo. Es decir, les parece mal que Lily le haya mentido a su esposo con respecto al bebé, pero no que se haya acostado con el prometido de su hermana. Vaya manada de locos. Si tengo que adivinar, mis padres son un poco anticuados, así que están a favor del matrimonio, son lo que podría llamarse conservadores.
Así que haber roto el matrimonio es lo que más les debe haber importado de todo esto, no el hecho de la infidelidad en sí. Al menos me hace sentir mejor haber cortado con ellos en esa oportunidad, todo el asunto es demasiado tóxico.